Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que me quita el sueño, de algo que veo todos los días en el confesionario, en las parroquias, en las familias que se desmoronan. Veo hombres y mujeres que llegaron a la fe con todo el entusiasmo del mundo, que un día dijeron sí a Cristo con lágrimas en los ojos y ahora caminan por la vida como zombies espirituales, arrastrando una fe muerta, una fe que no los sostiene, que no los alimenta, que no los transforma. Y cuando me siento con ellos, cuando miro sus ojos cansados, cuando escucho sus historias de desilusión y abandono, descubro siempre lo mismo. El demonio les mintió, les susurró al oído 3 mentiras devastadoras y ellos, sin darse cuenta, las creyeron. Estas mentiras no llegan con tridente y cuernos, no llegan con fuego y azufre. Llegan disfrazadas de pensamientos razonables, de sentimientos legítimos, de verdades a medias que parecen liberadoras, pero que en realidad son cadenas. La primera mentira que el demonio te susurra, hermano mío, es esta: Dios te ha abandonado porque no eres suficientemente bueno. Esta es quizás la más antigua, la más refinada, la más efectiva de todas sus armas. Satanás conoce tu corazón mejor que tú mismo, conoce cada uno de tus pecados, cada una de tus caídas, cada una de esas noches en las que prometiste cambiar y al día siguiente volviste a lo mismo. Y él se acerca no como un acusador gritón, sino como una voz suave en tu conciencia y te dice: mira todo lo que has hecho, mira cuántas veces has fallado. ¿De verdad crees que Dios todavía te quiere? ¿De verdad crees que después de todo esto hay perdón para ti? Y hermano, cuando esa mentira entra en tu corazón, cuando la crees, aunque sea un poquito, empiezas a alejarte de la oración, dejas de ir a confesarte porque total, ¿para qué? Si voy a volver a caer. Y poco a poco tu fe se convierte en una religión de miedo, de distancia, de culpa paralizante. Yo he visto esta mentira destruir matrimonios completos. He visto hombres buenos, padres de familia, que después de una caída, después de un pecado grave, se convencieron de que Dios ya no los quería y en lugar de correr al confesionario, huyeron. Se alejaron de la iglesia, dejaron de orar, se hundieron más y más en el pecado porque pensaron: ya estoy perdido, ya no hay vuelta atrás. Y esa es exactamente la trampa. El demonio no necesita que te vuelvas ateo, hermano. Le basta con que te creas indigno del amor de Dios. Le basta con que pienses que la misericordia tiene límites, que hay pecados demasiado grandes, caídas demasiado profundas. Porque cuando crees eso, dejas de luchar, dejas de buscar, te resignas a vivir en la mediocridad espiritual o directamente te hundes en la desesperación. Pero escúchame bien, hermano, escúchame con todo tu corazón. Eso es una mentira del infierno. San Pablo, ese hombre que persiguió a los cristianos, que consintió en el martirio de San Esteban, que era el terror de la iglesia primitiva, escribió en su carta a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Ves lo que dice Pablo? Ninguna criatura. Y tú, hermano, eres una criatura. Tu pecado es una criatura. Tu pasado es una criatura. Nada de eso puede separarte del amor de Dios si tú no lo permites. La verdad que destruye esta mentira es simple pero revolucionaria. Dios no te ama porque seas bueno, Dios te ama porque Él es bueno. Su amor no es una recompensa por tu comportamiento, es un regalo gratuito que brota de su naturaleza misma. En el Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo y fíjate bien en los detalles. El hijo se va, dilapida toda su herencia en prostitutas y borracheras, toca fondo comiendo con los cerdos y cuando decide volver, ni siquiera ha llegado a la casa cuando el padre ya corre a abrazarlo. No espera que se bañe, no espera que se disculpe formalmente, no le hace un interrogatorio ni le exige promesas. Corre, lo abraza, lo besa, ordena que traigan el mejor vestido, el anillo, las sandalias y organiza una fiesta. Ese es tu Padre Dios, hermano. Ese es el Dios que te espera en cada confesión, en cada oración, en cada momento en que decides volver a Él. Ahora bien, la segunda mentira del demonio es más sutil, más peligrosa porque suena a piedad, suena a humildad. Es esta: tu fe es asunto privado, no incomodes a nadie con ella. Esta mentira ha hecho más daño en nuestra época que todas las persecuciones juntas,
Porque cuando tú crees esta mentira, cuando piensas que tu fe es algo íntimo que no debe salir de tu corazón o de las cuatro paredes de tu habitación, te conviertes en un cristiano invisible, en un discípulo secreto, en alguien que dice amar a Cristo, pero que en la práctica vive como si no existiera. Y hermano, déjame decirte algo con todo el amor, pero con toda la firmeza. Un cristiano invisible es un cristiano inútil. Jesús mismo lo dijo en el Sermón de la Montaña: ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Esta mentira opera en tu vida de maneras muy concretas. Te hace callar cuando en tu trabajo tus compañeros hablan mal de la iglesia. Te hace esconder tu crucifijo cuando llegan visitas. Te hace sentir vergüenza cuando tus hijos te ven rezar. Te hace pensar que evangelizar es ser un fanático, que invitar a alguien a misa es imponerle tu religión, que defender la verdad de Cristo es ser intolerante. Y así poco a poco, tu fe se va marchitando. Porque una fe que no se comparte, una fe que no se proclama, una fe que no se vive públicamente, termina muriendo. Es como un fuego sin oxígeno, como una planta sin sol. Puedes tener todas las devociones del mundo en privado, puedes rezar el rosario todos los días en tu habitación, pero si cuando sales a la calle vives como si Dios no existiera, tu fe está enferma, hermano. Yo conozco a muchísimos católicos que son valientes en todo menos en su fe. Son capaces de defender sus ideas políticas con pasión, de pelear por su equipo de fútbol, de discutir horas sobre economía o sobre cine, pero cuando se trata de Cristo, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de la moral católica, se vuelven tímidos, diplomáticos, silenciosos. ¿Por qué? Porque el demonio les vendió la idea de que hablar de fe es de mal gusto, es ser fundamentalista, es molestar. Pero hermano, escúchame, si tú has encontrado el agua que quita la sed para siempre, sí, tú has encontrado el pan que da vida eterna. Si tú has encontrado el camino que lleva a la felicidad verdadera, ¿cómo vas a callarte? Sería como tener la cura del cáncer y no decírsela a nadie por miedo a parecer insistente. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que cuando arrestaron a Pedro y a Juan, los amenazaron para que dejaran de predicar sobre Jesús. Y estos hombres, pescadores sin educación formal, le respondieron al Sanedrín, a los poderosos de Israel: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Ves esa valentía? ¿Ves esa imposibilidad de callar? Eso es lo que produce la fe verdadera, hermano. Cuando Cristo realmente vive en ti, cuando realmente lo has experimentado, no puedes callarte aunque quieras. Y si tú puedes callarte fácilmente, si puedes pasar días, semanas, meses sin mencionar a Dios en tus conversaciones, sin dar testimonio de tu fe, sin invitar a nadie a conocer a Cristo, entonces ¿hay algo que revisar en tu vida espiritual? No. Digo que tengas que ser un predicador de esquina, pero sí digo que tu vida debe hablar de Cristo, que tus palabras deben llevar a otros a Él, que tu testimonio debe ser luz en medio de las tinieblas. La verdad que destruye esta segunda mentira es poderosa. Cristo no te llamó a ser un discípulo secreto, te llamó a ser su testigo hasta los confines de la tierra. Antes de subir al cielo, Jesús les dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Esa orden no fue solo para los apóstoles, hermano, fue para ti también. El día de tu bautismo, el día de tu confirmación, fuiste ungido y enviado a ser testigo de Cristo en el mundo. Tu familia necesita verte vivir tu fe. Tus compañeros de trabajo necesitan escuchar de tus labios la esperanza que hay en ti. Tus vecinos necesitan ver en tu vida la diferencia que hace Cristo. Y sí te van a criticar, sí se van a burlar, sí, algunos te van a rechazar. Pero ¿sabes qué? Otros te van a agradecer eternamente por haberles mostrado el camino. Otros van a encontrar a Cristo porque tú tuviste el valor de hablar. Y en el día del juicio final, cuando estés delante de Dios, no te va a preguntar cuánta gente te aplaudió, te aceptó, te va a preguntar: ¿fuiste fiel? ¿Diste testimonio de mi hijo? Y ahora, hermano, llegamos a la tercera mentira, la más devastadora de todas, la que está destruyendo a millones de católicos en este momento. Puedes seguir a Cristo sin la cruz. Puedes tener la corona sin el sufrimiento. Esta es la mentira más refinada del demonio en nuestra época, porque se disfraza de optimismo, de teología de la prosperidad, de espiritualidad light. Te dice que Dios solo quiere tu felicidad, que la fe es para que te vaya bien, para que tengas salud, dinero y amor, para que todo sea fácil y cómodo. Y cuando llegan las pruebas, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad o la pérdida, te encuentras completamente desarmado, sin recursos espirituales,
preguntándote, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto si yo creo en Él? Y en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, el demonio te susurra, ¿ves? La fe no sirve para nada, Dios te ha fallado, esto que te prometieron era mentira. Esta mentira es particularmente peligrosa porque contradice frontalmente el evangelio completo. Jesús nunca prometió que seguirlo sería cómodo. Al contrario, fue brutalmente honesto con sus discípulos. Les dijo, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Les dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Les dijo, si el mundo los odia, sepan que me odió a mí primero. Les dijo, serán entregados hasta por sus padres, hermanos, parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús no estaba vendiendo un producto comercial, no estaba prometiendo una vida de Instagram llena de sonrisas falsas y éxitos superficiales. Estaba llamando a sus discípulos a una vida de amor radical que inevitablemente incluye el sufrimiento. Y sin embargo, mira lo que hemos hecho con el cristianismo en nuestra época. Lo hemos convertido en una especie de seguro de vida, en una fórmula mágica para conseguir bendiciones materiales, en un Dios que es básicamente un Santa Claus cósmico que está ahí para cumplir nuestros deseos. Hay predicadores que te dicen que si tienes fe suficiente nunca te enfermarás, nunca serás pobre, nunca tendrás problemas. Y cuando la gente que cree eso se encuentra con la realidad de una enfermedad terminal, de una quiebra económica, de un hijo que se pierde en las drogas, su fe se derrumba como un castillo de naipes. Porque esa no era fe en Cristo, hermano. Esa era fe en la prosperidad, fe en la comodidad, fe en un Dios domesticado que hace lo que yo quiero, pero la realidad es completamente opuesta. Los santos más grandes de la historia de la iglesia fueron los que más sufrieron. San Pablo fue azotado, apedreado, naufragó, fue perseguido constantemente, pasó hambre y frío y terminó decapitado en Roma. Santa Teresa de Ávila vivió enferma gran parte de su vida, con dolores constantes. San Juan de la Cruz estuvo preso, torturado por sus propios hermanos de orden. Santa Teresa de Calcuta pasó 50 años en la oscuridad espiritual sin sentir la presencia de Dios. San Maximiliano Kolbe murió en una cámara de hambre en Auschwitz. Y sin embargo todos ellos, cada uno de ellos te dirían que valió la pena, que Cristo lo llenó todo, que la cruz fue el camino hacia la gloria. La verdad que destruye esta tercera mentira es el corazón mismo del Evangelio. La cruz no es un obstáculo para llegar a Cristo. La cruz es el camino que Cristo mismo recorrió y que nos invita a recorrer. No hay resurrección sin crucifixión, hermano. No hay gloria sin humillación, no hay corona sin espinas. Jesús lo vivió primero. Él, siendo Dios, pudo haber evitado todo sufrimiento, pudo haber bajado de la cruz, pudo haber llamado a legiones de ángeles para que lo defendieran, pero no lo hizo. Eligió el camino del amor. Y el amor verdadero siempre implica sacrificio, implica entrega, implica dolor. Y cuando tú abrazas tu cruz, cuando aceptas el sufrimiento que Dios permite en tu vida, cuando lo ofreces con amor, en lugar de rebelarte con amargura, algo misterioso y hermoso sucede. Ese sufrimiento se transforma en gracia, en redención, en santidad. Hermano, déjame que te cuente algo que he visto una y otra vez en el confesionario, algo que me ha destrozado el corazón en pedazos. He visto a hombres y mujeres que pasaron décadas viviendo con esa primera mentira del demonio, convencidos de que Dios los había abandonado por sus pecados. Y cuando finalmente se atreven a confesarse, cuando finalmente se arrodillan y abren su corazón, descubren que Dios estuvo ahí todo el tiempo esperándolos con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. He visto llorar a hombres de 60 años que llevaban 30 sin confesarse, pensando que Dios no los perdonaría, y cuando escuchan las palabras de la absolución, cuando escuchan yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se desmoronan. Lloran como niños, sienten que les quitan un peso de 1000 toneladas de los hombros y me dicen una y otra vez, Padre, ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué creí que Dios no me perdonaría? Esa mentira de que no eres suficientemente bueno para Dios es tan poderosa porque juega con algo real, la experiencia de tu propio pecado. Tú sabes lo que has hecho, hermano. Sabes las veces que has fallado, las promesas que has roto, las personas que has herido. Y esa culpa es legítima, esa culpa viene de tu conciencia que funciona correctamente. El problema no es sentir culpa por el pecado, el problema es dejar que esa culpa te paralice, que te aleje de Dios en lugar de acercarte a Él. Porque verás, existe la culpa que viene de Dios, que es el remordimiento santo que te impulsa al arrepentimiento y la conversión, y existe la culpa que viene del demonio,
que es la vergüenza paralizante que te hunde en la desesperación y el aislamiento. ¿Cómo distingues una de otra? Es sencillo. La culpa que viene de Dios siempre te empuja hacia Él, siempre te lleva al confesionario, siempre te da esperanza de perdón y cambio. Te dice, has pecado, pero levántate, confiesa, te empieza de nuevo. La culpa que viene del demonio te aleja de Dios, te hace huir, te llena de vergüenza y desesperanza. Te dice, has pecado tanto que ya no hay remedio, mejor ni lo intentes, Dios está harto de ti. Y hermano, escúchame con todo mi corazón. Si tú sientes ese segundo tipo de culpa, si sientes que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, esa no es la voz de Dios, es la voz del acusador, del padre de la mentira, del que quiere tu destrucción. Santa Faustina, esa monja polaca a quien Jesús se le apareció para revelarle el mensaje de la divina misericordia, escribió en su diario algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Jesús le dijo, las almas que hacen un llamado a mi misericordia me deleitan más. A tales almas les concedo incluso más gracias de las que me piden. No puedo castigar aunque el pecado sea grave, porque mi amor está ligado a la misericordia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? Que cuando tú vienes a Él confiando en su misericordia, lo haces feliz. No lo decepcionas, no lo molestas, no lo cansas. Al contrario, le das alegría. Le das la oportunidad de hacer lo que más le gusta, perdonar, restaurar, sanar, transformar. Por eso, hermano, tienes que resistir esa primera mentira con toda tu fuerza. Cuando el demonio te diga que ya no hay esperanza para ti, cuando te susurre que Dios está decepcionado, que ya pecaste demasiadas veces, que ya agotaste tu cuota de perdón, tienes que responderle con la verdad del Evangelio. Tienes que decirle, mentiroso, mi Dios es más grande que mi pecado, su misericordia es infinita. En la cruz, Jesús pagó por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No vine aquí porque soy bueno, vine porque soy pecador y necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y su amor por mí no depende de mi perfección, sino de su bondad. Y cuando hables así, cuando resistas con la verdad de la palabra de Dios, el demonio huye. No puedes soportar la luz de la verdad. Ahora, hermano, quiero que reflexiones un momento sobre esa segunda mentira, la de que tu fe es asunto privado. Esta mentira ha creado una generación de católicos fantasmas, de católicos invisibles, de católicos que van a misa el domingo y el resto de la semana viven exactamente igual que cualquier ateo. Y no es porque sean malos, no es porque no tengan fe, es porque les han convencido de que evangelizar es malo, de que hablar de Dios es imponerse, de que defender la verdad es ser intolerante. Y esta mentira, hermano, está matando a la iglesia. Porque la iglesia crece por el testimonio, por el contagio de fe a fe, de corazón a corazón. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? No me refiero a un sermón, no me refiero a que citaras la Biblia de memoria. Me refiero simplemente a compartir lo que Cristo significa para ti, a contar cómo tu fe te ha ayudado en un momento difícil, a invitar a alguien a misa, a regalar un rosario, a compartir una reflexión del Evangelio, a defender la enseñanza de la iglesia en una conversación. ¿Cuándo fue? Si tienes que pensar mucho para recordarlo, hermano, es que algo anda mal. Porque cuando tú realmente amas algo, cuando algo realmente es importante para ti, hablas de eso constantemente. Hablas de tus hijos, de tu trabajo, de tus pasiones, de tus proyectos. ¿Por qué no hablas de Cristo? La respuesta, en la mayoría de los casos, es el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo a que te consideren un fanático. Y ese miedo es completamente comprensible, hermano, no te voy a juzgar por eso. Yo también he sentido ese miedo muchas veces. Pero déjame decirte algo, ese miedo es una trampa del demonio. Porque cuando tú cedes a ese miedo, cuando por no incomodar a nadie decides callar tu fe, estás eligiendo la aprobación de los hombres por encima de la obediencia a Dios. Estás eligiendo tu comodidad por encima de la salvación de las almas. Y hermano, no hay cobardía más grande en la vida espiritual que saber que alguien va camino al infierno y no decirle nada por miedo a que se moleste. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque había experimentado ese poder en su propia vida. Había sido transformado de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo. Había visto cómo el Evangelio cambiaba vidas, sanaba corazones, liberaba cautivos. Y cuando tú has visto eso, cuando tú has experimentado eso, la vergüenza desaparece. Lo que queda es una urgencia, una pasión, un fuego interior que te impulsa a compartir esa buena noticia con todos.
Y mira, no estoy diciendo que tienes que ser un superapóstol que evangeliza en las esquinas y convierte multitudes. Estoy hablando de algo mucho más sencillo y profundo. Vivir tu fe con coherencia y con alegría. Que la gente vea en ti algo diferente. Que tus compañeros de trabajo noten que tú no chismeas, que no te unes a las conversaciones sucias, que tratas a todos con respeto. Que tu familia vea que rezas, que vas a misa no por obligación sino por amor, que cuando hay problemas tú acudes a Dios. Que tus amigos sepan que pueden contar contigo, que eres un hombre de palabra, que tú sí es sí, tú no es no. Eso, hermano, es evangelizar y créeme, la gente lo nota tarde o temprano. Alguien te va a preguntar, ¿por qué eres así? ¿De dónde sacas esa paz? ¿Por qué eres diferente? Y ahí en ese momento tienes la oportunidad de oro para hablar de Cristo. Pasemos ahora a profundizar en esa tercera mentira, hermano, porque es la que más confusión está causando en la iglesia de hoy. La idea de que puedes seguir a Cristo sin la cruz, de que la fe cristiana es fundamentalmente un camino de prosperidad y comodidad, ha infectado incluso a muchos católicos sinceros. Y esto viene de muchas fuentes. Viene de una sociedad que idolatra el placer y rechaza el dolor. Viene de ciertas corrientes protestantes que predican la teología de la prosperidad. Viene de nuestra propia debilidad humana que siempre busca el camino fácil. Pero hermano, esa no es la fe que nos enseñó Jesús. Piensa en esto. ¿Cuál fue el momento cumbre de la vida de Cristo en la tierra? La cruz. No su nacimiento en Belén, no sus milagros, no su predicación, no la transfiguración, la cruz. Ahí, en ese madero, clavado como un criminal, sangrando, sufriendo, muriendo, Cristo llevó a cabo la obra más grande de toda la historia, la redención de la humanidad. Y cuando Él resucitó, cuando apareció a sus discípulos, todavía llevaba las marcas de los clavos, las heridas de su pasión. Incluso en su cuerpo glorioso las cicatrices permanecieron. ¿Por qué? Porque esas heridas son su gloria, son la prueba de su amor, son el precio que pagó por tu salvación y la mía. Y ahora, hermano, Jesús te invita a ti a hacer lo mismo. Te invita a tomar tu cruz, no la de Él, la tuya. Cada uno tenemos nuestra propia cruz. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser un matrimonio difícil, puede ser un hijo con problemas, puede ser una adicción con la que luchas, puede ser la soledad, puede ser la incomprensión de tu familia, puede ser la tentación constante. Sea lo que sea, es tu cruz y Cristo te dice, tómala y sígueme. No te dice que la evites, no te dice que la niegues, no te dice que pidas un milagro para que desaparezca. Te dice que la tomes, que la cargues, que camines con ella hacia el Calvario y allí, en el lugar de la calavera, encontrarás la resurrección. Yo conozco a una mujer en mi parroquia que tiene un hijo con parálisis cerebral. Ese niño, que ya es un hombre joven, necesita cuidados constantes. Hay que alimentarlo, vestirlo, bañarlo, cambiarle los pañales. Él no puede hablar, apenas puede moverse. Y cuando yo la veo a ella, después de 20 años cuidándolo, todavía con una sonrisa en el rostro, todavía llevándolo a misa cada domingo, todavía agradeciéndole a Dios por ese hijo, me doy cuenta de que estoy frente a una santa. Ella no pidió esa cruz, hermano. Ninguna madre desea que su hijo tenga esa condición. Pero cuando esa cruz llegó a su vida, ella la tomó, la abrazó y la ha cargado con amor durante 2 décadas. Y te digo algo, esa mujer conoce a Cristo de una manera que yo, con toda mi teología, nunca conoceré. Ella ha caminado con Él por el Vía Crucis real, no el de las estaciones en la iglesia, sino el del dolor diario transformado en amor. Esa es la paradoja del cristianismo, hermano. La paradoja que el mundo no puede entender y que el demonio quiere que tú olvides. En la cruz está la victoria, en el dolor está la redención, en el sacrificio está la alegría verdadera. Jesús lo dijo claramente, el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué significa eso? Que cuando tú dejas de vivir para ti mismo, cuando dejas de buscar tu comodidad, tu placer, tu éxito y empiezas a vivir para Cristo y para los demás, ahí encuentras la vida verdadera. Ahí encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí encuentras una alegría que ni el sufrimiento puede quitar. Hermano mío, ahora quiero hablarte de cómo identificar estas mentiras cuando el demonio te las susurra, porque él es astuto, es el padre de la mentira como lo llamó Jesús y sabe disfrazarse de ángel de luz. Sus mentiras nunca llegan diciendo, hola, soy el diablo y vengo a engañarte. No, llegan como pensamientos que parecen tuyos, como sentimientos que parecen legítimos, como razonamientos que parecen lógicos. Por eso necesitas discernimiento.
Necesitas aprender a distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo y la voz del enemigo de tu propia voz interior. Primera señal de que estás escuchando una mentira del demonio, ese pensamiento te lleva a la desesperanza, al aislamiento, al alejamiento de Dios. Dios nunca te habla de una manera que te haga alejarte de Él. Incluso cuando te corrige, incluso cuando te muestra tu pecado, siempre lo hace con la esperanza del perdón y la posibilidad de cambio. Es como un buen padre que disciplina a su hijo, lo hace con firmeza, pero también con amor, no para destruirlo, sino para formarlo. El demonio, en cambio, te acusa para hundirte, te recuerda tu pecado para que te sientas indigno, te muestra tus fracasos para que te rindas. Segunda señal, ese pensamiento va contra la palabra de Dios o contra la enseñanza de la iglesia. El demonio puede citar la Biblia, de hecho lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto, pero siempre la tuerce, siempre la saca de contexto, siempre la usa para justificar el pecado o la desobediencia. Por eso es tan importante que conozcas tu fe, hermano. Por eso es tan importante que leas la Biblia, que estudies el catecismo, que escuches a los buenos predicadores, porque cuando conoces la verdad puedes identificar la mentira inmediatamente. Tercera señal, ese pensamiento te lleva a la división, al conflicto, a la discordia. Dios es el Dios de la paz, de la unidad, del amor. Cuando es Dios quien te habla, siempre te impulsa al amor, incluso cuando ese amor requiere corrección o firmeza. El demonio, en cambio, siembra la división. Te pone contra tu cónyuge, contra tu familia, contra la iglesia, contra tu comunidad. Te hace ver defectos en todos, te llena de crítica y juicio. Te hace sentir superior o más iluminado que los demás. Cuarta señal, ese pensamiento te lleva a la soberbia o a la falsa humildad. La soberbia es obvia. Yo no necesito confesarme, yo no soy tan pecador, yo estoy bien con Dios a mi manera. Pero la falsa humildad es más sutil. Yo soy tan malo que Dios no puede amarme, yo soy indigno de recibir la Eucaristía, yo no merezco el perdón. Ambas son mentiras, hermano. La verdadera humildad es conocer tu pecado, pero también conocer la misericordia de Dios. Es decir, sí soy pecador, pero Dios me ama. Sí soy débil, pero Cristo es mi fuerza. Sí he caído 1000 veces, pero Él me levanta 1001. Y quinta señal, ese pensamiento te roba la paz. La paz es el termómetro del alma, hermano. Cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás escuchando su voz, sientes paz incluso en medio de la tormenta. Es esa paz que tuvo Jesús durmiendo en la barca mientras sus discípulos se desesperaban por la tempestad. Es esa paz que tuvieron los mártires cantando en el anfiteatro mientras esperaban a los leones. Es esa paz que tienen las almas santas incluso en medio del sufrimiento más atroz, pero cuando estás escuchando al demonio sientes agitación, ansiedad, confusión, miedo, tu alma está intranquila, tu mente da vueltas y vueltas, no puedes rezar, no puedes concentrarte en Dios. Ahora bien, hermano, no basta con identificar las mentiras. Tienes que saber cómo combatirlas, cómo resistirlas, cómo vencerlas. Y aquí está la buena noticia. El demonio es poderoso, pero no omnipotente. De hecho, ante el poder de Cristo, ante el poder del nombre de Jesús, ante el poder de la gracia, el demonio no es nada. Santiago lo dice claramente en su carta: resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero ¿cómo resistes? Con las armas que Cristo te ha dado. Primera arma, la oración. El demonio odia tu oración, hermano, la odia con todas sus fuerzas. Porque cuando tú rezas, te conectas con la fuente del poder infinito. Cuando tú rezas, invocas el nombre de Jesús y ante ese nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por eso cuando sientas que el demonio te está atacando con sus mentiras, reza. Reza el Padre Nuestro, reza el Ave María, reza el Credo. Declara tu fe en voz alta si es necesario. Di: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Esa profesión de fe es un escudo contra todas las mentiras del infierno. Segunda arma, los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. La confesión, hermano, es el antídoto directo contra esa primera mentira de que Dios te ha abandonado. Cada vez que te confiesas, experimentas la misericordia de Dios de manera concreta, tangible. Escuchas las palabras de la absolución, sientes el peso del pecado que se levanta, sales renovado, limpio, en gracia. Y la Eucaristía es el alimento de tu alma. Es Cristo mismo que entra en ti para fortalecerte, para sanarte, para darte la gracia que necesitas para cargar tu cruz. Sin estos sacramentos, hermano, estás intentando pelear la batalla espiritual con las manos desnudas. Con ellos
Tienes el arsenal completo del cielo a tu disposición. Tercera arma, la palabra de Dios. Cuando el demonio tentó a Jesús en el desierto, ¿cómo lo venció el Señor? Con la escritura. A cada tentación respondió, está escrito. Y hermano, tú tienes esa misma arma disponible. Lee la Biblia, memoriza pasajes clave, medita en ellos. Cuando el demonio te diga que Dios te ha abandonado, respóndele con el Salmo 23, aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Cuando te diga que tu fe debe ser privada, respóndele con Mateo 5. Brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Cuando te diga que puedes seguir a Cristo sin la cruz, respóndele con Mateo 16. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cuarta arma, el rosario y las devociones marianas. Hermano, María es la mujer vestida de sol del Apocalipsis, la que aplasta la cabeza de la serpiente. El demonio la odia y la teme porque ella siempre hace lo mismo, te lleva a Jesús. Cuando tú rezas el rosario, cuando te consagras a María, cuando le pides su intercesión, ella entra en tu batalla espiritual como una madre que defiende a su hijo. Yo he visto conversiones milagrosas por el rosario, hermano. He visto adicciones rotas, matrimonios salvados, tentaciones vencidas, todo por la intercesión de la Virgen María. Y quinta arma, la vida sacramental completa, incluyendo el ayuno y la mortificación. Jesús dijo que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. El ayuno, hermano, no es una práctica anticuada o medieval, es una manera de decirle a tu cuerpo quién manda, de recordarle a tu alma que no solo de pan vive el hombre. Cuando ayunas, cuando te mortificas, cuando renuncias voluntariamente a algo lícito por amor a Dios, estás entrenando tu voluntad, estás fortaleciendo tu espíritu, estás preparándote para las batallas grandes que vendrán. Hermano mío, déjame hablarte ahora de algo que he observado en mi experiencia como sacerdote. Las personas que más sufren con estas tres mentiras del demonio son precisamente las que más buscan a Dios. ¿No te parece irónico? Los tibios, los que viven su fe a medias, los que van a misa de vez en cuando pero no se comprometen realmente con Cristo, esos raramente experimentan estos ataques tan fuertes. Pero las almas que realmente quieren santificarse, las que rezan todos los días, las que se confiesan frecuentemente, las que luchan contra sus pecados, esas son las que el demonio ataca con más ferocidad. ¿Por qué? Porque el demonio no pierde tiempo con las almas que ya tiene en su bolsillo. Si tú eres tibio, si tu fe es superficial, si vives en pecado mortal constante, ya estás donde Él te quiere. No necesita molestarte ni tentarte fuertemente. Pero cuando tú te decides en serio por Cristo, cuando empiezas a orar de verdad, cuando empiezas a luchar contra tus vicios, cuando empiezas a dar testimonio de tu fe, ahí te conviertes en una amenaza. Ahí el demonio dice, este se me está escapando, tengo que detenerlo. Y empieza el bombardeo de tentaciones, de dudas, de mentiras. Y esto, hermano, lejos de desanimarte, debería animarte, porque significa que estás en el camino correcto. Santa Teresa de Ávila decía que cuando el demonio te ataca, es señal de que estás progresando en la vida espiritual. Es como cuando estás escalando una montaña, cuanto más alto subes, más fuerte sopla el viento. Pero eso no significa que debas bajar, significa que estás cerca de la cumbre. Así que cuando sientas que el demonio te está atacando con sus mentiras, cuando sientas esas tentaciones fuertes, esas dudas profundas, esa sensación de que Dios está lejos, no retrocedas. Al contrario, redobla tu oración, aférrate a los sacramentos, corre al confesionario, porque estás en medio de una batalla espiritual y la victoria está cerca. Y fíjate en algo más, estas tres mentiras del demonio están conectadas entre sí, forman un sistema completo de destrucción espiritual. Primero te convence de que Dios te ha abandonado por tus pecados, entonces dejas de orar, dejas de confesarte, te alejas de la iglesia. Luego, para justificar ese alejamiento, te convence de que tu fe es asunto privado, que no necesitas la comunidad eclesial, que puedes tener tu propia relación con Dios sin sacramentos ni guía espiritual. Y finalmente, cuando el sufrimiento inevitable de la vida llega, te convence de que la fe no sirve para nada porque prometía felicidad y lo que tienes es dolor. Y así, hermano, una por una, como fichas de dominó cayendo, tu vida espiritual se desmorona. Pero la buena noticia, la noticia gloriosa, es que también funciona al revés. Cuando tú resistes una de estas mentiras con la verdad de Cristo, las otras también se debilitan. Cuando tú experimentas la misericordia de Dios en el confesionario,
Cuando sientes su abrazo de Padre que perdona todo, inmediatamente sientes la necesidad de compartir esa experiencia, de dar testimonio, de hablar de lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando das ese testimonio, cuando vives tu fe públicamente, desarrollas la fortaleza para cargar tu cruz, porque sabes que no estás solo, que la comunidad te sostiene, que Cristo camina a tu lado. Por eso la iglesia, hermano, no es una institución opcional para el cristiano. La iglesia es tu familia espiritual, es el cuerpo de Cristo del cual tú eres un miembro. En la iglesia encuentras la confesión que destruye la mentira de que Dios te ha abandonado. En la iglesia encuentras la comunidad que te anima a dar testimonio público de tu fe. En la iglesia encuentras a otros cristianos que están cargando su cruz y te enseñan cómo cargar la tuya. El demonio odia a la iglesia. Por eso constantemente trata de desprestigiarla, de dividirla, de sacar a la luz todos sus escándalos y debilidades. Porque sabe que si te desconecta de la iglesia, te ha desconectado de Cristo. Y aquí tengo que decirte algo importante, hermano. No busques la iglesia perfecta porque no existe. La iglesia está compuesta de pecadores, de hombres y mujeres débiles como tú y como yo. Sí ha habido escándalos. Sí hay sacerdotes y obispos que han fallado gravemente. Sí, hay católicos hipócritas que predican una cosa y viven otra. Todo eso es cierto. Pero hermano, tú no sigues a la iglesia porque sea perfecta, sigues a la iglesia porque Cristo la fundó, porque en ella están los sacramentos, porque a través de ella fluye la gracia. Los sacramentos funcionan no por la santidad del ministro, sino por el poder de Cristo. Cuando yo te absuelvo en el confesionario, no es mi poder el que te perdona, es el poder de Cristo obrando a través de mí indigno como soy. Hermano, quiero decirte algo más sobre esa mentira de que puedes seguir a Cristo sin la cruz. Esta mentira ha creado una forma de cristianismo que es básicamente paganismo disfrazado, porque el paganismo siempre ha buscado a los dioses para obtener favores. Para que llueva, para ganar la guerra, para tener buena cosecha, para sanar de enfermedades. Los paganos servían a sus dioses esperando recibir algo a cambio. Y eso es exactamente lo que hace mucha gente hoy con su fe. Yo voy a misa para que Dios me bendiga, yo rezo para que me vaya bien en los negocios. Yo doy limosna para que Dios me multiplique, yo creo para que Dios resuelva mis problemas. Pero hermano, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana no es un trato comercial con Dios donde tú cumples ciertas obligaciones religiosas y Él te garantiza prosperidad. La fe cristiana es una relación de amor y el amor verdadero no busca su propio interés. Tú no amas a tu esposa para que te cocine o te lave la ropa. Tú no amas a tus hijos para que cuiden de ti en tu vejez. Amas porque sí, porque el amor es su propia recompensa y así debe ser tu relación con Dios. Tú lo amas no por lo que te da, sino por quien Él es. Tú lo sirves no por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino porque Él es digno de ser servido. Y cuando tú llegas a ese nivel de fe, hermano, cuando tu amor por Dios es desinteresado, ahí es donde realmente empiezas a experimentar la libertad y la paz verdaderas. Porque ya no dependes de que todo te salga bien para mantener tu fe. Tu fe no se basa en circunstancias externas, sino en una relación profunda con Cristo que permanece estable incluso en medio de la tormenta. Job es el ejemplo perfecto de esto. Perdió todo, su riqueza, sus hijos, su salud, sus amigos lo abandonaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento atroz, Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe que resiste todas las mentiras del demonio, hermano. Esa es la fe que lleva al cielo. Ahora, déjame decirte algo que quizás te sorprenda. El demonio no siempre te tienta con cosas obviamente malas. De hecho, sus tentaciones más efectivas son las que te ofrecen cosas buenas, pero en el momento equivocado o de la manera equivocada. Por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto, el demonio le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Qué tiene de malo el pan? Nada. Jesús tenía hambre, era lógico que comiera. Pero el demonio quería que lo hiciera de una manera que evitara el camino del Padre, que tomara un atajo, que usara su poder divino para su propia comodidad. Y Jesús se negó, no porque el pan fuera malo, sino porque el camino propuesto era equivocado. Lo mismo pasa contigo, hermano. El demonio no siempre te va a tentar con drogas, prostitución o robo. A veces te tienta con cosas que parecen razonables. Trabaja más horas, tu familia necesita dinero y poco a poco abandonas tu vida de comer, oración y tiempo con los tuyos. Mereces descansar, no vayas a misa este domingo y poco a poco dejas de ir del todo. Ese pecado no es tan grave. Todos lo hacen y poco a poco tu conciencia se adormece. No le digas nada a tu amigo sobre su estilo de vida, respeta su libertad y por respeto humano dejas que se pierda.
Por eso necesitas discernimiento, hermano. Necesitas desarrollar esa sensibilidad espiritual que te permite distinguir lo bueno de lo mejor, lo conveniente de lo necesario, la voluntad de Dios de tus propios deseos. Y ese discernimiento se desarrolla en la oración, en la dirección espiritual, en el examen de conciencia diario. San Ignacio de Loyola nos enseñó el examen de conciencia como una herramienta poderosa. Al final de cada día, revisar qué pensamientos, sentimientos y acciones te acercaron a Dios y cuáles te alejaron. ¿Qué decisiones trajeron paz y cuáles trajeron inquietud? ¿Dónde sentiste la presencia de Dios y dónde sentiste su ausencia? Y, hermano, algo más sobre esa segunda mentira de que tu fe es asunto privado. Esta mentira se ha fortalecido enormemente en nuestra sociedad actual que valora tanto la tolerancia y el pluralismo. Y mira, yo no estoy en contra de la tolerancia ni del respeto a otras religiones. Pero hay una diferencia enorme entre respetar a las personas de otras creencias y relativizar la verdad. Tú puedes y debes respetar a tu vecino musulmán, a tu colega agnóstico, a tu familiar ateo, pero eso no significa que tengas que callarte tu fe, que tengas que actuar como si todas las religiones fueran igualmente verdaderas, como si diera lo mismo creer en Cristo que en Buda o en nada. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, soy un camino entre muchos. No dijo, mi verdad es igual de válida que otras verdades. Dijo que Él es el camino, la verdad, la vida. Y eso, hermano, es o verdad o mentira. Si es verdad, entonces es la noticia más importante del universo y tienes que compartirla. Si es mentira, entonces deberías dejar de ser cristiano. Pero lo que no puedes hacer es creer que es verdad y vivir como si no lo fuera, callar esa verdad por miedo a ofender. Los primeros cristianos vivían en un imperio romano muchísimo más hostil que nuestra sociedad actual. En Roma te podían ejecutar por ser cristiano. Y sin embargo esos cristianos no callaban su fe, la vivían abiertamente, la proclamaban valientemente, la defendían incluso hasta la muerte. ¿Y sabes qué pasó? Que su testimonio, su valentía, su amor incluso por sus perseguidores terminó convirtiendo al imperio entero. Tertuliano, un padre de la iglesia, dijo: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cada cristiano que moría por su fe inspiraba a 10 más a convertirse. Hermano, no te estoy pidiendo que seas mártir, aunque si Dios te llama a eso sería un honor. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo, que no te avergüences de Cristo. Que cuando llegue el momento de dar testimonio, de defender tu fe, de hablar de lo que Dios significa para ti, no te escondas. Que seas ese cristiano visible, audible, tangible, que este mundo necesita desesperadamente. Porque, te digo algo, hay millones de personas allá afuera buscando, preguntándose si hay algo más que esta vida materialista vacía, si hay esperanza real, si hay amor verdadero. Y tú, hermano, tienes la respuesta. Tú conoces a Cristo. ¿Vas a callarte? Ahora bien, hablemos de estrategias concretas para combatir cada una de estas mentiras en tu vida diaria. Contra la primera mentira, la de que Dios te ha abandonado por tus pecados, necesitas establecer una rutina de encuentro con la misericordia divina. Confiésate regularmente, no solo cuando caigas en pecado grave, sino como ejercicio de humildad y apertura a la gracia. Una buena práctica es confesarte cada mes como mínimo. Y cada vez que el demonio te diga que eres indigno, que Dios está decepcionado de ti, inmediatamente corre a Jesús sacramentado, arrodíllate ante el sagrario o ante la custodia si hay adoración y habla con Él. Dile: Señor, el enemigo me está diciendo que ya no me amas, pero yo sé que eso es mentira. Tú dijiste que no viniste a llamar a justos sino a pecadores. Tú dijiste que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Así que aquí estoy, Señor, pecador, pero tuyo. No merezco tu amor, pero tú me lo das gratuitamente. Ayúdame a creer en tu misericordia más que en mi miseria. Y hermano, si haces eso, si te aferras a la misericordia de Dios con esa fe obstinada, el demonio huirá. No puedes soportar ver a un pecador que confía en la bondad de Dios. Contra la segunda mentira, la de que tu fe es asunto privado, necesitas comprometerte concretamente con el testimonio público. Empieza por algo pequeño. Comparte en tus redes sociales una reflexión del Evangelio una vez por semana. Invita a un amigo familiar a misa. Regala una Biblia o un libro espiritual. Defiende respetuosamente la enseñanza de la iglesia cuando sale en conversación.
Y luego, a medida que crezcas en valentía, busca oportunidades más grandes. Ofrécete para dar catequesis en tu parroquia. Únete a un grupo de evangelización. Participa en retiros y misiones. Poco a poco, hermano, tu fe se volverá más visible, más audible, más contagiosa. Y contra la tercera mentira, la de que puedes seguir a Cristo sin la cruz, necesitas reeducar tu corazón para abrazar el sufrimiento redentor. Esto no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento como si Dios fuera un sádico que disfruta viéndonos sufrir. Significa aceptar el sufrimiento que inevitablemente viene en la vida y transformarlo en amor, en ofrenda, en unión con Cristo crucificado. Cada dolor de cabeza, cada frustración, cada enfermedad, cada decepción, ofrécelo, Señor, uno este pequeño sufrimiento al tuyo en la purma. Cruz. Ofrezco este dolor por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por mi familia, por mi santificación. Y hermano, verás que cuando empiezas a hacer eso, cuando empiezas a unir tu sufrimiento al de Cristo, algo misterioso sucede. El sufrimiento no desaparece, pero se transforma. Ya no es solo dolor sin sentido, es dolor redentor. Ya no te aplasta, te eleva. Ya no te desespera, te santifica. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió a los Colosenses: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¿Ves lo que está diciendo? Que sus sufrimientos unidos a los de Cristo tienen valor redentor, que pueden contribuir a la salvación de otros. Eso es lo que tú también puedes hacer con tu cruz, hermano. Déjame contarte otra historia real que me marcó profundamente. Conocí a un hombre, llamémosle Pedro, que descubrió que su esposa le había sido infiel durante años. El dolor de esa traición casi lo destruye. Vino a verme hecho pedazos, llorando como un niño, diciéndome que su vida no tenía sentido, que todo había sido una mentira. Y yo le dije: Pedro, este es tu Getsemaní, este es tu cáliz amargo. Pero mira, Jesús, él también fue traicionado por alguien que amaba. Judas lo vendió por 30 monedas. Pedro lo negó 3 veces. Y sin embargo Jesús bebió ese cáliz hasta las heces porque sabía que de ahí vendría la salvación del mundo. Pedro me miró con esos ojos rojos de tanto llorar y me dijo: Padre, ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y yo le respondí: no puedes, Pedro, no con tus propias fuerzas. Pero Cristo puede perdonar a través de ti, Cristo puede sanar tu corazón roto, Cristo puede transformar esta tragedia en testimonio. Y hermano, te digo que Pedro lo hizo. No fue fácil, no fue rápido, pero con mucha oración, con confesiones frecuentes, con acompañamiento espiritual, Pedro perdonó a su esposa. Trabajaron en su matrimonio. Y hoy, 10 años después, ese matrimonio es más fuerte que nunca. Y Pedro da testimonio a otros hombres heridos de cómo Cristo puede sanar incluso las heridas más profundas. Eso, hermano, es el poder de la cruz. Eso es lo que sucede cuando tú no huyes del sufrimiento, sino que lo abrazas con fe. Cuando Pedro pudo haber elegido el resentimiento, la amargura, el divorcio, eligió la cruz del perdón. Y esa cruz lo llevó a la resurrección de su matrimonio. Porque después de cada cruz, después de cada Viernes Santo, viene la Pascua, viene la resurrección. Siempre, sin excepción. Esa es la promesa de Cristo. Hermano mío, vamos acercándonos al final de esta reflexión y quiero dejarte con algunas verdades fundamentales que debes grabar en tu corazón. Verdades que son el antídoto contra todas las mentiras del demonio. Primera verdad: eres infinitamente amado por Dios, no por tus méritos, sino por su bondad. Segunda verdad: tu fe está hecha para ser compartida, para contagiar, para transformar el mundo. Tercera verdad: la cruz no es tu enemiga, es tu camino hacia la gloria. Estas 3 verdades son el fundamento de una fe adulta madura, capaz de resistir cualquier ataque del enemigo. Y ahora, hermano, necesito que seas completamente honesto contigo mismo. Después de todo lo que hemos hablado, después de estas reflexiones profundas, pregúntate: ¿cuál de estas 3 mentiras del demonio está operando en mi vida ahora mismo? ¿Es la mentira de que Dios me ha abandonado? Si es así, si llevas tiempo sin confesarte porque piensas que tus pecados son imperdonables, si te sientes indigno de acercarte a la Eucaristía, si has perdido la esperanza en la misericordia de Dios, entonces, hermano, escúchame, ve al confesionario esta misma semana, no mañana, no el mes que viene, esta semana. Encuentra una iglesia, busca el horario de confesiones, arrodíllate ante la sacerdote y abre tu corazón. Y experimentarás la verdad que destruye esa mentira. Dios te estaba esperando todo este tiempo con los brazos abiertos. O es la segunda mentira, la de que tu fe es asunto privado.
¿Hace cuánto no compartes tu fe con nadie? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a misa? ¿Que hablaste de Jesús en una conversación? ¿Que defendiste una verdad del Evangelio? Si te das cuenta de que has sido un cristiano invisible, un discípulo secreto, entonces, hermano, es tiempo de salir del armario espiritual. Empieza esta misma semana con algo concreto. Comparte algo de fe en tus redes sociales. Habla con un amigo sobre lo que Cristo significa para ti. Ofrécete para ayudar en tu parroquia. Da ese primer paso de valentía y verás cómo Dios multiplica tu pequeña semilla de mostaza. ¿O es la tercera mentira la de que puedes seguir a Cristo sin la cruz? ¿Estás enojado con Dios porque tu vida no es como esperabas? ¿Te sientes defraudado porque creíste que la fe te traería prosperidad y lo que tienes es sufrimiento? Si es así, hermano, necesitas un cambio radical de perspectiva. Necesitas dejar de ver la cruz como tu enemiga y empezar a verla como tu amiga. Necesitas empezar a ofrecer tus sufrimientos diarios, por pequeños que sean, uniéndolos a los de Cristo. Y verás que poco a poco ese sufrimiento que te amargaba empieza a tener sentido, empieza a transformarse en gracia. Pero hermano, quiero que entiendas algo crucial. Identificar estas mentiras es solo el primer paso. El segundo paso, el más importante, es decidir creer la verdad a pesar de lo que sientas. Porque verás, el demonio no solo te miente, también manipula tus sentimientos. Hace que te sientas abandonado por Dios, aunque Él esté más cerca que nunca. Hace que te sientas avergonzado de tu fe, aunque debas estar orgulloso. Hace que te sientas aplastado por tu cruz, aunque podría ser tu victoria. Y en esos momentos, hermano, tienes que elegir la verdad sobre los sentimientos. La fe no es un sentimiento, hermano, la fe es una decisión. Es una elección que haces cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto, de creer en Dios y en sus promesas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sientes, a pesar de lo que el demonio te susurra. Es como el matrimonio. Hay días en que sientes un amor profundo por tu esposa y hay días en que no sientes nada en absoluto. Pero tu compromiso no cambia porque tus sentimientos cambien. Elegiste amarla, elegiste ser fiel y eso permanece firme independientemente de las emociones del momento. Lo mismo con Dios, hermano. Habrá días en que sientes su presencia claramente, en que la oración es dulce, en que todo tiene sentido. Pero también habrá días, quizás muchos, en que no sientes nada, en que el cielo parece de bronce, en que rezar es como hablarle a una pared. Y en esos días de sequedad espiritual es cuando tu fe se purifica, cuando se hace más fuerte, cuando demuestras que realmente amas a Dios por Él mismo y no por las consolaciones que te da. Santa Teresa de Calcuta pasó 50 años, casi toda su vida religiosa, en esa oscuridad espiritual. No sentía la presencia de Dios, no tenía consolaciones en la oración. Era una sequedad absoluta. Y sin embargo cada día se levantaba, rezaba, celebraba la misa, servía a los pobres, sonreía, daba testimonio. ¿Por qué? Porque su fe no dependía de los sentimientos, sino de una decisión radical de confiar en Dios incluso en la oscuridad. Y esa, hermano, es la fe heroica que lleva a la santidad. Así que cuando el demonio venga con sus mentiras, cuando te bombardee con pensamientos de desesperanza, de vergüenza, de rechazo, del sufrimiento, tú tienes que plantar bandera y decir, no, yo elijo creer lo que Dios dice sobre mí. No lo que tú dices. Yo elijo creer que soy amado, perdonado, llamado a dar testimonio, invitado a llevar mi cruz junto a Cristo. Y no me voy a mover de esta verdad, aunque el mundo se derrumbe a mi alrededor. Esa es la fe que vence al mundo, hermano. Esa es la fe que destruye todas las mentiras del infierno. Y ahora, hermano, quiero hablarte de algo que me preocupa enormemente. Veo a muchos católicos viviendo una vida espiritual mediocre, tibia, sin fuego, sin pasión por Cristo. Van a misa el domingo, porque es obligación, rezan de vez en cuando, se confiesan una vez al año en Cuaresma si acaso, y el resto del tiempo viven exactamente igual que cualquier persona sin fe. Y lo peor es que piensan que eso es suficiente, que eso es lo que Dios espera de ellos, que cumplir con el mínimo indispensable es todo lo que se requiere para ser cristiano. Pero hermano, escúchame bien, eso no es vida cristiana. Eso es muerte espiritual disfrazada de religiosidad. Jesús fue durísimo con la tibieza. En el Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Te das cuenta de la fuerza de esas palabras? Dios prefiere que seas ateo declarado antes que un católico tibio, porque el ateo al menos es honesto, vive coherente con lo que cree. Pero el tibio es un hipócrita que dice creer pero vive como si no creyera, que tiene el nombre de cristiano pero no tiene la vida de Cristo. ¿Y sabes qué causa esa tibieza, hermano?
Las 3 mentiras del demonio de las que hemos hablado. Cuando crees que Dios te ha abandonado, pierdes el fervor en la oración. Cuando crees que tu fe es asunto privado, dejas de vivir radicalmente el Evangelio. Cuando crees que puedes seguir a Cristo sin la cruz, buscas una fe cómoda que no te cuesta nada. Y el resultado es una vida cristiana mediocre que no transforma ni tu vida ni la de nadie a tu alrededor. Pero Dios te llama a más, hermano. Te llama a la santidad, no solo a evitar el pecado mortal, no solo a cumplir con los mandamientos mínimos, sino a la santidad, a ser santo como Él es santo. Y la santidad no es para unos pocos privilegiados, para los que tienen vocación religiosa o para los místicos que tienen visiones. La santidad es para todos, es el llamado universal de todo bautizado. Tú, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, criando a tus hijos, en tus luchas diarias, estás llamado a ser santo. Ahí, en lo ordinario de tu vida es donde tienes que reflejar a Cristo. Y esa santidad, hermano, se construye con pequeñas decisiones diarias, con levantarte 5 minutos antes para rezar, con ofrecerle a Dios el primer pensamiento de tu día, con ir a misa no solo el domingo, sino también entre semana cuando puedas, con confesarte frecuentemente, con leer la Biblia aunque sea unos minutos cada día, con ser paciente con tu esposa cuando te irrita, con ser generoso con tus hijos aunque estés cansado, con ser honesto en tu trabajo aunque te cueste, con perdonar al que te ofendió aunque duela, con ayudar al necesitado aunque no te sobre, con dar testimonio de tu fe aunque te critiquen. Son esas pequeñas crucifixiones diarias, esas pequeñas muertes al yo, las que te van transformando en Cristo. Hermano mío, estamos llegando al final de esta larga reflexión y quiero dejarte con una imagen que espero no olvides nunca. Imagina que estás en una batalla, porque eso es exactamente lo que es tu vida cristiana, una batalla espiritual. De un lado está el demonio con sus huestes infernales lanzándote mentiras como flechas envenenadas. Del otro lado estás tú, aparentemente solo, aparentemente débil. Pero la realidad es muy diferente. Detrás de ti está Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció al demonio en la cruz. A tu lado está María, la Madre de Dios, aplastando la cabeza de la serpiente. A tu alrededor están miles de ángeles, los santos del cielo, la comunión de los santos intercediendo por ti. Y dentro de ti, en tu alma en gracia, habita el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, dándote la fuerza que necesitas. Con ese ejército, hermano, ¿a qué le tienes miedo? Con Cristo a tu lado, ninguna mentira del demonio puede prevalecer. Con María protegiéndote, ningún ataque del infierno puede tocarte. Con el Espíritu Santo dentro de ti, tienes el poder mismo de Dios habitando en tu alma. Así que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las dudas, cuando vengan las mentiras, recuerda quién eres. Eres hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, templo del Espíritu Santo, miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eres un guerrero espiritual, un soldado de Cristo, llamado no solo a defenderte, sino a conquistar almas para el reino. Y hermano, una última cosa. Todo lo que te he dicho hoy no sirve de nada si no lo pones en práctica. Puedes estar de acuerdo con cada palabra, puedes sentirte inspirado, puedes incluso emocionarte hasta las lágrimas, pero si cuando termines de escuchar esto vuelves a tu vida de siempre sin cambiar nada, entonces ha sido tiempo perdido. Santiago lo dice claramente: sean hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. No te engañes, hermano, la fe sin obras está muerta, el conocimiento sin aplicación es inútil. Así que te voy a pedir algo concreto ahora mismo. Antes de que termines de escuchar esto, antes de que te levantes y sigas con tu día, toma una decisión. Una decisión concreta, específica, medible. ¿Vas a confesarte esta semana? Entonces saca tu teléfono ahora mismo y busca el horario de confesiones de la iglesia más cercana. Pon una alarma, una nota en tu calendario, haz lo que sea necesario para asegurarte de que vas a ir. ¿Vas a empezar a dar testimonio de tu fe? Entonces piensa ahora mismo en una persona específica a quien vas a hablarle de Cristo esta semana. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Visualiza la conversación, prepara lo que vas a decir. ¿Vas a abrazar tu cruz con más amor? Entonces identifica ahora mismo cuál es tu cruz más pesada en este momento y haz una oración ofreciéndosela a Dios, pidiéndole la gracia de llevarla con amor. No dejes que esta reflexión sea solo una experiencia emocional que se evapora en cuanto te distraes con otra cosa. Haz que sea el inicio de una transformación real en tu vida. Porque, hermano, el demonio está al acecho. Él sabe que después de escuchar todo esto, estás en un momento de gracia, en un momento de claridad espiritual.
Y va a hacer todo lo posible por hacerte olvidar, por distraerte, por convencerte de que después, mañana, la próxima semana, más adelante, no caigas en esa trampa. Actúa ahora, decide ahora, cambia ahora. Y recuerda siempre, hermano, que no estás solo en esta batalla. Yo estoy rezando por ti, por cada persona que escucha estas palabras. La iglesia entera está orando por ti. Y sobre todo, Cristo está contigo, caminando a tu lado, cargando tu cruz cuando te fallan las fuerzas, levantándote cada vez que caes, perdonándote cada vez que fallas, amándote, con un amor infinito que nunca se cansa, que nunca se rinde, que nunca te abandona. Las 3 mentiras del demonio que destruyen tu fe son poderosas, sí, pero la verdad de Cristo es infinitamente más poderosa. Tú eres amado, llamado y sostenido por Dios. Tu fe está hecha para ser compartida y transformar el mundo. Y tu cruz, por pesada que sea, es el camino que te lleva a la gloria eterna. Cree estas verdades, vívelas con pasión, defiéndelas con valentía y verás cómo tu vida se transforma completamente. Hermano mío, ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, te pido que lo compartas con otros que puedan necesitarlo. Que se lo envíes a ese amigo que está pasando por una crisis de fe, a ese familiar que se ha alejado de la iglesia, a ese hermano en Cristo que está luchando con sus dudas. Porque tal vez, solo tal vez, estas palabras sean exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy para volver a Cristo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu fe, si quieres seguir recibiendo mensajes que te ayuden en tu camino espiritual, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones profundas, más enseñanzas del Evangelio, más herramientas para crecer en santidad. Porque mi misión, hermano, no es entretenerte, no es hacerte pasar un buen rato, es ayudarte a llegar al cielo, es acompañarte en este camino hermoso pero difícil de ser discípulo de Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la Virgen María te proteja con su manto maternal, que el Espíritu Santo te llene de sus dones y que tengas el valor de vivir tu fe con la intensidad y la pasión que Cristo merece. Hasta la próxima, hermano, y recuerda, el demonio es un mentiroso, pero Cristo es la verdad que te hace libre. Elige creer la verdad cada día de tu vida. Amén.